Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a continuar con el estudio de la luz, específicamente el concepto entonces de refracción correspondiente al curso de primer año medio del plan de física. El objetivo del día de hoy entonces va a ser identificar el fenómeno óptico de la reflexión de la luz y obviamente relacionarlo con los fenómenos cotidianos. Para esto entonces, primeramente vamos a ver lo siguiente, que es un vaso con agua y al interior nosotros le vamos a colocar un lápiz. Y si logran observar acá, se dan cuenta que se encuentra fracturado, como si el lápiz estuviera cortado a la mitad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees tú que ocurre esto? Bueno, este fenómeno ocurre por la reflexión de la luz, que es cuando un rayo de luz cambia su medio de propagación y también, por ende, cambiando su velocidad. Es decir, ¿por qué cambia su medio de propagación? Puesto que el rayo de luz inicialmente se encuentra en el aire y luego pasa por el agua. Y por eso nosotros podemos visualizar que el lápiz en este caso se encuentra fracturado. Para esto, para nosotros poder entender también la refracción y para sacar también la parte matemática, necesitamos entender el concepto de índice de refracción, que se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio específico, siendo en este caso el índice de refracción propio a cada material, el cual va a tener un valor específico, como por ejemplo acá. El aire, el índice de refracción es 1.0, en el agua 1.33, en el vidrio 1.5, en el cristal 1.66, en el diamante 2.4, en el cloruro de sodio 1.54 y en el alcohol 1.36. Insisto, estos vendrían siendo ciertos medios donde se ve el índice de refracción. Y vale destacar también que el índice de refracción no posee unidad de medida, puesto que se elimina a nosotros hacer el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en dicho medio. ¿Ya? Ahora, para nosotros poder calcular en este caso la refracción, o tanto ya sea el ángulo como también el medio para calcular el índice de refracción, tenemos que utilizar la ley de Snell, la cual nos señala que n sub i por seno de teta sub i, donde n sub i vendría siendo el índice de refracción del medio incidente, como se logra apreciar acá, por ejemplo, acá podría ser aire, y seno vendría siendo en este caso una función trigonométrica. Teta sub i vendría siendo una letra griega, la cual va a significar el ángulo entre el rayo incidente y la normal. ¿Ya? Por otro lado, va a ser igual a n sub r, que vendría siendo el índice de refracción del medio de refracción, el cual vendría siendo, por ejemplo, acá el agua. Seno, nuevamente, es una función trigonométrica por teta sub r, que vendría siendo el ángulo entre el rayo refractado y la normal. Siempre teta, el valor de teta, va a medirse desde el rayo hasta la normal, desde el rayo hasta la normal. Por otro lado, nosotros también para poder visualizar esto vamos a tener esta línea que separa ambos medios, la cual nosotros denominamos frontera. Recordemos que anteriormente cuando hablamos acerca de la reflexión de la luz, también poseíamos una normal, solamente que la reflexión de la luz volvía o colisionaba y luego volvía o rebotaba sobre el mismo medio. En cambio, en esta oportunidad colisiona y luego traspasa al siguiente medio. Vamos a aplicar la ecuación. Ahora, dice el ejemplo 1. Un rayo de luz incide en el aire, n es igual a 1, ahí inmediatamente nos está dando el índice de refracción, con un ángulo de 45 grados respecto a la normal. Este se refracta en un medio con un ángulo de 28 grados. La pregunta es, ¿cuál es el índice de refracción del medio donde se refracta? Y nos dice, obviamente, dibuje la situación. Bien, chiquillos, yo personalmente soy un poco cuadradita, por lo tanto dibujé el cuadrado para poder realizar en este caso la interpretación de lo que nos está pidiendo. Vale destacar también, chiquillos, que siempre en todos los dibujos, en todos los ejercicios me va a decir dibuje la situación, puesto que en el mismo dibujo nosotros vamos a incluir los datos, por lo tanto es mucho más fácil visualizarlo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar la frontera. Recordemos que la frontera va a ser simplemente una línea que va a separar el medio 1 del medio 2. Luego vamos a dibujar la normal. Recordemos que la normal es una línea totalmente imaginaria, por eso en este caso se encuentra punteada y además nos va a servir para medir los ángulos. Ahora, vamos a decir entonces que nos dice que el rayo de luz incide en el aire.
Por lo tanto, arriba se va a encontrar el aire, donde su índice de refracción va a ser de 1.0. Recuerden que es un número adimensional, por lo tanto no tiene unidad de medida. Y el ángulo va a ingresar con un ángulo de 45 grados. Eso es lo que inicialmente me está diciendo el ejercicio. Luego nos dice que se va a refractar por un medio 2, que nosotros no sabemos su índice de refracción y es lo que nosotros andamos buscando. Y este se va a refractar con un ángulo que va a ser, en este caso, de 28 grados. Lo interesante de estos chiquillos es exactamente lo que se dijo anteriormente, que vendría siendo que el ángulo siempre se mide desde el rayo a la normal y desde el rayo a la normal. Ahora vamos a aplicar entonces la calculadora y obviamente la ecuación que vendría siendo la ley de Snell. Para esto entonces vamos a ir con el desarrollo. Primeramente, el índice de refracción del medio 1, es decir acá, vendría siendo de 1.0 sen, que vendría siendo seno, con el ángulo incidente que sería de 45 grados. Esto va a ser igual al índice de refracción, en este caso del segundo medio, que yo no lo sé, por lo tanto es mi incógnita, por seno, que sería una función trigonométrica que sale con un ángulo de 28 grados. Pues bien, chiquillos, en la calculadora, en la parte superior, se va a encontrar un símbolo que aparece como sin, S-I-N, junto. Por lo tanto, vamos a bajar el 1.0 y usted va a apretar S-I-N 45, sin el por, sin nada, S-I-N 45. Al apretarlo, eso le va a dar entonces 0.71. Va a ser igual a n sub r por seno de 28. Nuevamente la calculadora, usted borra lo anteriormente escrito y coloca sin, que vendría siendo SIN 28, y eso le va a dar un valor de 0.47. Ahora, 1.0 por 0.71 me va a dar 0.71. Va a ser igual a n sub r por 0.47. El 0.47 pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, por lo tanto me queda 0.71 dividido en 0.47 va a ser igual a que el índice de refracción del medio 2 es igual a 1.51. Y el ejercicio entonces se encuentra completado. Ahora, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, con el manejo de la calculadora, me pueden escribir y les contesto de manera inmediata para poder solucionar entonces ese conflicto. Pero dudo que hayan problemas, insisto, tienen que apretar sin 45, sin 28. Es igual, inmediatamente les va a dar entonces el resultado. Ahora, vamos a evaluarlo, lo que acabamos de ver, según el viaje de la luz. Lo primero entonces que vamos a evaluar es cuando la luz viaja desde un medio menos denso a otro más denso. Por ejemplo, el aire, su índice de refracción vendría siendo de 1.0, mientras que el agua, el índice de refracción es de 1.33. Por lo tanto, podemos decir inmediatamente que el agua es más denso que el aire. Ante esto, nosotros podemos concluir entonces que el rayo refractado siempre se va a tender a acercar a la normal. Por lo tanto, si aquí incide con un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, va a tener que salir entonces con un ángulo menor a 45 grados, puesto que se acerca a la normal. Ahora, el segundo caso entonces es cuando la luz viaja desde un medio más denso a otro menos denso. Esto quiere decir ahora viajar el rayo de luz desde el agua hasta el aire. Recordemos que el índice de refracción del agua es de 1.33 y del aire 1.0. Por lo tanto, podemos decir que el agua va a ser más denso que el aire. Cuando ocurre esto, nosotros vamos a decir entonces que el rayo refractado se va a tender a alejar de la normal, por lo tanto se tiende a acercar a la frontera. Recordemos que esta línea es la frontera. Por lo tanto, si este ingresa, por ejemplo, con un ángulo de 45 grados, al momento de salir, tiene que salir con un ángulo superior a 45 grados. Ahora, según esto, según cuando viaja entonces el rayo de luz desde un medio más denso a otro menos denso, podemos hablar entonces del ángulo crítico, que va a ser entonces el ángulo máximo de incidencia para que se genere la refracción de la luz, y el cual va a ser paralelo a la frontera, generando entonces un ángulo de 90 grados para el rayo refractado. Por lo tanto, insisto, el ángulo crítico va a ser el ángulo máximo, es decir, este ángulo vendría siendo el máximo para generar entonces la refracción de la luz. Ahora,
También podemos generar la reflexión total interna, que es cuando se supera el ángulo crítico. Por lo tanto, va a ser mayor el ángulo anteriormente descrito y se genera la reflexión total interna. Esto quiere decir entonces, muchachos, que el rayo de luz no se genera un cambio de medio, sino que se mantiene en el mismo medio. Esto, por si acaso, la reflexión total interna nosotros la podemos visualizar en la fibra óptica para que llegue el internet a nuestra casa, que se genera simplemente por reflexiones totales. ¿Ya? Eso vendrían siendo entonces los contenidos a trabajar durante esta clase, y para esto y para terminar con la actividad se solicita realizar entonces la última tarea de física del año, así que aplausos, que vendría siendo entonces la tarea 4 de refracción. Esta tarea 4 entonces tiene el mismo formato anterior. Ustedes pueden usar su cuaderno abierto, me pueden preguntar a mí si es que tienen alguna duda, alguna consulta también en la resolución. Para esto entonces vendrían siendo 4 preguntas de alternativa, donde tienen que marcar solamente una alternativa correcta, y finalmente se encuentran 2 ejercicios matemáticos, el cual ustedes tienen que subir su archivo. Con esto entonces estaríamos ya prácticamente dando por terminado el curso de física. Esperando entonces, jóvenes, que se encuentren sumamente bien, y nos vemos la próxima semana en nuestra clase online a través de la plataforma Meet.